Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar ahora sí el desarrollo de nuestra clase. Bienvenidos a una clase más del curso de geometría. El día de hoy, martes 23 de agosto, corresponde realizar el avance número 12, que, bueno, se realiza el capítulo de semejanza, específicamente el tema de semejanza de triángulos. Y en este tema de semejanza de triángulos se van a ver las siguientes partes: definición de semejanza, teoremas de semejanza, casos fundamentales de semejanza y algunas propiedades fundamentales de la semejanza de triángulos, tales como una recta paralela a un lado de un triángulo y el teorema de la cebiana antiparalela. Entonces, jovencitos, comencemos. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de dos figuras que tienen la misma forma y distinto tamaño, ¿de acuerdo? Dos figuras van a ser semejantes siempre y cuando tengan la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces, en la vida real podemos encontrar, por ejemplo, dos polos, ¿no? Las figuras que representan dos polos, que sean de la misma marca, el mismo diseño, el mismo modelo, ¿no? Pero que de repente sean de diferente talla. Entonces los polos serían idénticos en forma, pero en tamaño sería diferente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de que las figuras que representan estos polos serían semejantes. Cuando nosotros queremos ir a un lugar y de repente no sabemos cómo llegar, utilizamos un mapa, ¿sí o no? Claro, el mapa es en forma idéntico a las calles, las avenidas que nosotros buscamos, pero en tamaño obviamente es diferente. ¿Por qué? Porque el mapa sigue una cierta escala, ¿verdad? Donde la escala básicamente es el cociente, es una división entre lo real y lo que se plasma en el papel, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí también tendríamos la idea de semejanza. Cuando hablamos de semejanza se puede hablar, por ejemplo, en geometría, ¿no? Ya directamente, volcándolo al tema, de semejanza de triángulos, semejanza de cuadriláteros, ¿no? En algunos casos un poco más avanzados, semejanza de polígonos, pero a nivel de examen de admisión solamente en San Marcos se ve semejanza de triángulos. Y justamente la semejanza de triángulos tiene por definición que dos triángulos serán semejantes cuando sus ángulos, ¿no?, sean respectivamente congruentes y cuando los lados sean proporcionales, ¿no? Entonces, aquí aparece un término que es el llamado lados homólogos, ¿no? Es el término homólogo. ¿A qué se refiere con homólogo? Mira, por ejemplo, te muestro dos triángulos que son semejantes: el triángulo ABC y el triángulo MNL, ¿cierto? Son semejantes. Observamos que los ángulos del triángulo ABC son idénticos a los ángulos del triángulo MNL. También observamos que los lados del triángulo MNL miden A, B y C, minúscula, ¿verdad? Y los lados del triángulo ABC miden A por K, B por K y C por K. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Podemos afirmar que los ángulos del triángulo de color rosado son idénticos a los ángulos del triángulo de color verde. Y los lados del triángulo de color verde son respectivamente proporcionales a los lados del triángulo de color rosado, ¿cierto? MN mide A y AB mide A por K. NL mide B y BC mide B por K, ¿cierto? Análogamente, ML mide C y AC mide C por K. Entonces, ¿quiénes son los lados homólogos? Los lados homólogos son aquellos lados que se oponen a ángulos de igual medida. Los lados homólogos son aquellos lados que se oponen a ángulos de igual medida. Por ejemplo, a θ se le opone la A en este triángulo pequeño. A θ se le opone una A. Y en el triángulo grande, a θ se le opone A por K, ¿no? Entonces, básicamente, este lado MN y el lado AB
se dicen homólogos, ¿de acuerdo? MN y AB se dicen homólogos. ¿Por qué? Porque se oponen al mismo ángulo, ¿cierto? Otro par de lados homólogos, por ejemplo, el que se opone a beta. El que se opone a beta en el triángulo grande es CA. Y el que se opone a beta en el triángulo grande es LM. Por lo tanto, CA y LM son homólogos. ¿Qué podemos afirmar de los lados homólogos? Que son respectivamente proporcionales. ¿De acuerdo? Respectivamente proporcionales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya sabemos que dos triángulos tienen, si son semejantes, sus ángulos iguales y sus lados homólogos, respectivamente proporcionales. La notación para dos triángulos semejantes es de la siguiente manera. El triángulo ABC resulta semejante al triángulo MNL. El símbolo de la semejanza viene a ser una virgulilla, ¿verdad? Viene a ser la colita de la ñ, la colita de la ñ. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto se lee que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNL. ¿Ya, chicos? La representación o la notación de la semejanza se hace muy parecido a lo que se hacía en congruencia. Date cuenta que el vértice A o el ángulo en A es alfa y el ángulo en M también es alfa. O sea, se sigue un orden, ¿no? Se sigue un orden. De tal manera que en los vértices se puede apreciar, en el orden de los vértices se puede apreciar que los ángulos son iguales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? A ver, muchachos. Muy bien, avanzamos entonces. También se puede mencionar que son términos homólogos, o mejor dicho, líneas homólogas, ¿de acuerdo? Aquellas líneas notables que parten de los vértices de donde tenemos ángulos de igual medida. Repito, también son homólogas aquellas líneas notables que parten de vértices de ángulos iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo aquí esta altura trazada desde el vértice B, en el vértice B está beta por si acaso, entonces esta altura sería homóloga con la altura trazada desde N. ¿Por qué? Porque en N también está beta. ¿Te das cuenta? Entonces estas dos alturas serían consideradas alturas homólogas. Son líneas notables de la misma característica y parten de vértices donde se tienen los mismos ángulos. Beta, beta. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo por acá, por ejemplo, trazo una bisectriz, por si acaso, ¿no? Bisectriz. Aquí, yo digo, él será beta medios, ¿no? Acá también él será beta medios. Entonces, si yo trazo otra bisectriz por acá, ella será beta medios y ella también será beta medios. Entonces, fíjate que la bisectriz en el triángulo grande parte del vértice donde está beta, ¿verdad? Y la bisectriz en el triángulo pequeño también parte del vértice donde está beta. Por lo tanto, ambas bisectrices se llaman bisectrices homólogas, ¿ya? Se llaman bisectrices homólogas. Entonces también podemos trabajar con las líneas notables, pero no solamente con ellas, sino también podemos trabajar con los radios de las circunferencias inscritas, ¿de acuerdo? Los radios de las circunferencias inscritas se dicen pues radios homólogos o inradios homólogos, ¿no? Los radios de las circunferencias circunscritas también se le conoce como circunradios homólogos, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí tendríamos la primera parte de dos triángulos semejantes. Entramos ahora a caso de semejanza.
A ver, en San Marcos, el caso de semejanza que viene frecuentemente en los exámenes de admisión es el siguiente caso, el cual nos dice que dos triángulos van a ser semejantes siempre y cuando tengan dos ángulos que se repiten. ¿De acuerdo? Vuelvo a decirlo. Dos triángulos son semejantes siempre y cuando tengan dos ángulos que se repiten. A ver, ¿tú te acuerdas cómo trabajábamos en congruencia? Teníamos tres casos, ¿verdad? El caso lado, ángulo, lado. El caso también ángulo, lado, ángulo. Y el caso lado, 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 ¿cierto? Aquí en semejanza solo tenemos un caso, que es el caso ángulo, ángulo. ¿De acuerdo? Doble A. ¿Qué cosa dice este caso? Dice que si yo tengo dos triángulos, basta con que se repita dos ángulos en otro triángulo, ¿no? Si yo tengo en uno alfa y teta y en el otro también tengo alfa y teta, entonces puedo afirmar que ese par de triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces solamente para buscar semejanza, entonces debo ¿qué cosa? Buscar dos ángulos de un triángulo que se repitan en otro triángulo. ¿De acuerdo? Buscar dos ángulos de un triángulo que se repitan en otro triángulo. Muy bien, jóvenes. Entonces, este sería el caso de semejanza más frecuente en San Marcos. Continuamos por acá. Una vez que nosotros encontramos los triángulos semejantes, se va a aplicar obligatoriamente este teorema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se va a aplicar obligatoriamente este teorema. ¿Cuál es el teorema? Si yo tengo, o sea, ya encontré los triángulos semejantes, o de repente el problema me menciona, ¿no? También puede ser que el problema te diga, ¿no? Tú tienes dos triángulos semejantes, son tal triángulo o tales triángulos. Entonces, tú vas a aplicar necesariamente el siguiente teorema. Vas a aplicar o vas a decir, ¿qué cosa? Que la razón entre cualquier par de elementos homólogos va a ser la misma. La razón entre cualquier par de elementos homólogos va a ser la misma. En pocas palabras, los elementos homólogos van a ser respectivamente proporcionales. Observamos aquí, no te asustes por si acaso, es lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Teníamos el triángulo ABC, el triángulo MNL, y aquí están en este caso, el circunradio R1 y R2, que son homólogos, ¿verdad? Las alturas H1 y H2, que son homólogas, el lado AB y el lado MN, que son homólogas, etcétera, etcétera. Entonces aquí se observa que los triángulos son semejantes, ¿no? No hay duda de eso, son semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer una vez que ya encontré que estos triángulos son semejantes? Puedo trabajar con los elementos homólogos. Puedo comparar los elementos homólogos de la siguiente forma. Si yo tengo un lado, a ver, tomo un lado del primer triángulo. En el primer triángulo considero un lado. ¿Qué lado? Por ejemplo, el lado M. Ya, el lado M. Yo quiero el lado M. Ya, de ahí utilizo este lado. De repente me lo dan como dato o de repente es lo que me piden, ¿no? Entonces yo quiero trabajar con el lado M en este triángulo. Lado M, que mide M, mira. ¿Quién es el homólogo? ¿Quién es el homólogo para esta M? ¿Quién es el homólogo? Al frente de alfa tengo M. ¿Quién es el homólogo? En el otro triángulo, ¿quién es el homólogo? ¿Quién es el homólogo, chicos? Si yo estoy trabajando en el triángulo pequeño con la M, en el triángulo grande, ¿quién es el homólogo? La A. ¿Cierto? Muy bien, excelente. La A, muy bien. Entonces, la A en el triángulo grande es el homólogo. Entonces yo puedo comparar, puedo decir M
entre A. ¿De acuerdo? M entre A. Estoy comparando dos lados homólogos. El primer lado del triángulo chiquito entre el homólogo en el triángulo grande. Eso tiene que ser igual. Igual. ¿A qué cosa? A otra comparación entre otro par de lados homólogos. Por ejemplo, vuelves al triángulo chiquito. Ahora quiero comparar otros lados. Entonces, puedo comparar este lado n. N, ¿quién es el homólogo? Si yo tomo ahora a n, ¿quién es el homólogo? B. Entonces diré, M entre A es igual a N entre B. ¿Te das cuenta? Primero utilizo un lado del triángulo, del primero, y voy al segundo considerando el homólogo. Luego voy nuevamente al primero, utilizo otro lado y vuelvo al segundo utilizando el homólogo. Siempre a manera de división. M entre A es a N entre B. Si yo quiero, puedo seguir igualando. ¿Será igual a quién, profesor? Vuelvo al triángulo pequeño, ahora con las alturas. Altura del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande. En general, yo puedo comparar cualquier par de elementos homólogos, cualquier par de elementos homólogos. Puedo comparar los circunradios, los sinradios, las medianas trazadas de vértices de ángulos iguales, medianas homólogas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende esa parte? Entonces, veamos un ejemplo por aquí para aplicar lo que es la semejanza de triángulo. A ver, por aquí. Pregunta número 1. Pregunta número 1. A ver, pregunta número 1. A ver, inténtalo, por favor. Te voy a dar un minuto. Después de esto, hacemos la solución y practicamos otra pregunta. A ver, vamos. Muy bien, tenemos la respuesta de Xiomara Colquehuanca, ¿no? Y también la respuesta de Jonathan Reader. Muy bien, Alexandra. Perfecto, también se une a dar la respuesta. Muy bien. En la primera pregunta nos dicen, si los lados de un triángulo miden 15, 18 y 24, ¿de acuerdo? O sea, tengo los tres lados de un triángulo, ¿no? En un primer triángulo tengo los tres lados, 15, 18 y 24. Ahora me hablan de un segundo triángulo, semejante al primero, y me dicen, el lado del, bueno, el menor lado del segundo triángulo, semejante al primero, mide 6, ¿de acuerdo? El menor lado del segundo triángulo, semejante al primero, mide 6. Me piden calcular la medida del mayor, del mayor lado del segundo triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es la siguiente situación. Voy a colocar un triángulo y voy a colocar su semejante. Obviamente, para este triángulo es el triángulo que tenemos inicial, ¿no? El
triángulo donde los lados miden 15, 18 y 24. Ahora, he colocado los ángulos, ¿no?, en ambos triángulos para que no quepa duda de que son semejantes, ¿no? Para que no quede la duda, ¿no? Porque mira, ve, aquí los tres ángulos se están repitiendo. Aquí también los tres ángulos se están repitiendo. Solamente bastaba con dos, pero yo te he puesto los tres, mira, ve. Aquí están, mira, aquí están, ¿qué cosa? 15, 18 y 24. Bueno, entonces yo puedo decir que el lado menor de este triángulo, el lado menor es 15, ¿no? Ahora, el lado menor de este otro triángulo tiene que ser, claro, si el primero tiene el lado menor frente a teta, el segundo tendrá el lado menor también obligatoriamente frente a teta. El primero tiene el lado mayor frente a beta. El segundo tendrá el lado mayor frente a beta. Le coloco X. ¿Por qué? Porque me piden calcular el lado mayor, ¿cierto? Finalmente, aplicamos la razón, o en todo caso, aplicamos la proporción, que es la igualdad de dos razones, ¿verdad? La proporción, igualdad de dos razones, no te olvides. Profe, ¿puedo considerar entonces los lados menores? Claro, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, mira, de la siguiente forma. A ver, los lados menores con los lados mayores, ¿no? A ver, del triángulo pequeño, considero lo que me piden, X, que está frente a beta. Coloco X arriba. Voy al triángulo grande. Frente a beta tengo 24. El homólogo de X es 24. X entre 24. Eso tiene que ser igual. Vuelvo al primer triángulo. Ahora voy a utilizar los lados menores. El que está frente a teta es 6. Coloco 6 arriba. Y vuelvo al triángulo grande. El homólogo será 15. Nuevamente el que está frente a teta. ¿Cierto? Ya tengo aquí la proporción. Como te dije, es la igualdad de dos razones. Ahora simplemente resuelvo en cruz, ¿no? Como ya tú lo sabes, resuelvo en cruz. Y cuando yo resuelvo en cruz, ¿qué pasa? Bueno, equivale 9,6, lo cual sería la solución del problema. Entonces ya sabemos cómo trabajar con semejanza. Claro que en este problema me han informado los triángulos, ¿no? Solamente teníamos dos y ya me decían que los triángulos son semejantes, ¿no? Ya me lo decían. Pero en los problemas, frecuentemente, no te van a decir que los triángulos son semejantes. Tú vas a tener que encontrar los triángulos semejantes. Por ejemplo, en este problema número 2, por ejemplo, ¿no? En este problema número 2, por ejemplo. En este problema número 2, me piden calcular cuánto es este lado de este pequeño cuadrado, ¿no? Cuánto mide este lado de este pequeño cuadrado, ¿no? En realidad, cuánto mide el lado del cuadrado más pequeño. Sabiendo que el lado del cuadrado más grande mide 6 y este cateto del triángulo rectángulo mide 9, ¿no? Me piden ello. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es encontrar los triángulos semejantes y luego plantear la proporción. A ver, jóvenes, intentemos la solución de la pregunta 2. Rapidito, por favor. 2 minutos.
Muy bien, tenemos la respuesta de Jonathan. Jonathan me dice que sale la D. Vamos a ver entonces la solución de la siguiente pregunta número 2. A ver, jovencitos, en la pregunta número 2, observamos por esta parte triángulos rectángulos, ¿no? Tendremos de repente una ligera sospecha, ¿no? Una sospecha de que son semejantes, ¿no? Una sospecha. ¿Cómo podríamos confirmar que son semejantes? Simplemente utilizando el primer caso, ¿verdad? ¿Cuál es el primer caso? Comprobando que dos ángulos se repitan, ¿verdad? Claro. Si de repente aquí en este triángulo tengo ya 90, acá también en este segundo triángulo tengo ya 90, entonces ya hay un ángulo que se está repitiendo. Solamente faltaría uno más, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo también puedo ir analizando de esa manera, ¿no? Vamos a hacer la solución, mira, ve, por acá. A ver, jovencitos. Ya coloqué los datos. Como acá es un cuadrado, él vale X y él también vale X, ¿no? Como acá también es un cuadrado, él vale 6 y él también vale 6, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero que se podría hacer sería completar, ¿no? Profe, todo esto vale 9, pero acá yo tengo 6. Entonces, ¿cuánto vale MN, chicos? MN tiene que ser obligatoriamente 3, ¿no? Obligatoriamente 3. Hasta ahí estamos bacán. Hasta ahí estamos bacán. Ahora, profesor, mire, ve, me conviene observar este triángulo rectángulo MNA porque yo tengo acá dos lados, mira, ve. Tengo 3 y tengo 6, ¿no? Claro. Ahora, también me conviene observar este otro triángulo rectángulo, porque aquí está la X, en el triángulo ABC. Ah, ¿verdad, no? Acá está la X. Entonces, observa, mírame. Vamos a completar los ángulos. Yo tengo aquí alfa, y tú sabes que por las paralelas, fíjate, ¿no? Este segmento resulta ser paralelo con él, ¿verdad? Ángulos correspondientes, este alfa entra acá. ¿Sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo con esa parte o no? En este ángulo alfa, ¿se repite o no se repite en A? ¿Todos estamos claros hasta ahí o alguien tiene alguna duda? ¿Todos claros hasta ahí, chicos? Se repite el ángulo alfa, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, si se repite el ángulo alfa en este triángulo, automáticamente yo ya puedo afirmar que hay una semejanza. ¿Sí o no? Claro, ya hay una semejanza. ¿Por qué, profesor? Porque en ambos triángulos ABC y MNA tengo 90 y alfa. 90 y alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente me bastaba con dos ángulos. Ya son semejantes. ¿Te das cuenta? Pero si tú quieres, puedes colocar el tercer ángulo, no hay problema. Colocas el tercer ángulo si gustas. Acá, por ejemplo, coloco beta y acá también coloco beta, ¿no? Por ejemplo, si gustas, si tú quieres, ¿no? Profe, y ahora trabajamos con la proporción. Claro, escribes los triángulos semejantes, escribes, por ejemplo, ¿no? Acá estoy escribiendo el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNA, obviamente el orden respectivo, ¿no? Aplico la notación que hemos aprendido con el orden correspondiente y ahora sí aplico pues la proporción. Por ejemplo, mira, ve, mira la proporción, mira, ve. Al frente de alfa, en el triángulo grande, se le opone 3, ¿cierto? Al frente de alfa, en el triángulo pequeño, se le opone a B, ¿no? Se le opone a B, no lo tengo. Ahí lo estoy colocando, mira, ve, abajo. Nuevamente, vuelvo al triángulo grande. A beta se le opone 6 y el homólogo será pues la X, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda por acá? Nos queda, resolviendo en cruz, que el valor de AB equivale a la mitad de X, ¿no? Lo hemos encontrado gracias a la semejanza. El valor de AB corresponde X medios, ¿no, chicos? Pero fíjate, mira, ve, resolvamos rápido el problema. Desde A hasta este punto,
¿no? Vamos a ponerle acá, si quieres, el punto L. Desde A hasta L, ¿cuánto vale? Profe, X medios más X. Pero eso es igual ¿a quién? A 6, porque es un cuadrado, ¿verdad? Ah, cierto, ¿no? Ah, correcto. Entonces yo digo así. Yo digo así. X medios más X tiene que ser igual a 6. Esto es pan comido para ti, ¿sí o no? Esto es pan comido para ti. ¿Cuánto vale X? 4, ¿sí o no? ¿Vale? 4. Claro, reemplaza el 4, mira, ve. 4 más 4 entre 2 es 2. 4 más 2 es igual a 6. El valor de X sería 4. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Cómo se trabaja con la semejanza? Confirmamos. Vamos a un tercer ejercicio. Muy bien, pregunta número 3. Esto está más fácil todavía. Pregunta número 3. Está más fácil todavía. A ver, ¿cuánto sale la pregunta número 3? Te voy a dar 2 minutos. Inténtalo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cuánto sería la solución de la pregunta 3? Muy bien. La C, ¿no? Pregunta muy fácil. La pregunta 3 está bastante sencilla. Es prácticamente un ejemplo aplicativo. Es una broma esto, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces la solución. La pregunta 3 me piden calcular esta longitud, ¿no? Ahí está. Y entonces, ¿cómo se va a proceder para resolverlo? Bueno, la ligera sospecha, ¿no? Es muy latente que el triángulo pequeño BDE, el triángulo pequeño BDE, pues sea semejante al triángulo BCA. ¿No, chicos? BDE semejante al triángulo BCA, al triángulo grande, ¿sí o no? ¿Y por qué, profe? Porque tenemos el ángulo alfa, que se está repitiendo por acá, ¿cierto? Ahora, para demostrar la semejanza, para poder demostrar la semejanza y comprobar nuestra sospecha, sabemos que necesitamos que se repitan dos ángulos. Ya tenemos uno, fíjate, ve, que es alfa. Ese ángulo nos daban como dato. Entonces, ¿cómo encuentro ahora el segundo ángulo que se repite? Simplemente coloco una variable aquí, por ejemplo, el ángulo teta, ¿no?
Si yo coloco aquí que este ángulo es tetita, se acabó. Ya tengo dos triángulos semejantes. Fíjate el triángulo BDE. Tiene alfa y tiene teta. Y mira el triángulo BCA. También tiene alfa y también tiene teta. Entonces ya podemos afirmar que son semejantes. Si tú quieres, puedes colocar el tercer ángulo. Claro, si gustas, puedes colocar que este ángulo, bueno, por acá voy a cambiarle de variable, puedes colocarlo que este ángulo se va a repetir acá. ¿Sí o no, chicos? Claro, este ángulo se tiene que repetir acá, de todas maneras, ¿verdad? De todas maneras. Igualito se observa, ¿no? Que este triángulo tiene alfa y tiene teta, y el triángulo grande también tiene alfa y también tiene teta. Entonces son semejantes, ni vuelta que hablar, ¿no? Ni vuelta que darle, ¿no? Aplicamos entonces la notación, decimos el triángulo ABC es semejante con el triángulo EBD, ahí está, son semejantes, ¿correcto? Y luego aplicamos la proporción. Aplicamos la proporción. Por ejemplo, mira, ve, en esta oportunidad voy a ayudarme de los ángulos. Voy a decir de la siguiente forma. Mira, ve, al frente de alfa, ¿de acuerdo? Al frente de alfa, en el triángulo pequeño, tengo una X, al frente de alfa, ¿cierto? Y al frente de alfa, en el triángulo grande, tengo un lado que mide 6, ¿no? Que sería 4 más 2, ¿cierto? Un lado que mide 6, al frente de alfa en el triángulo grande, ¿cierto? Muy bien, correcto. Ahora, nuevamente vuelvo al triángulo pequeño. Al frente de teta tengo un lado que mide 4. Al frente de teta tengo un lado que mide 4. Pero en el triángulo grande, el homólogo sería, ¿cuánto? 8, ¿verdad? Todo este lado. Finalmente resuelvo en cruz y la X me da 3, ¿no? Resuelvo en cruz y la X me da 3. Respuesta al ejercicio. Bien, planteemos otro ejercicio, chicos. Ahora este que está por acá. ¿Cuánto te sale, por favor?
A ver, chicos, avancemos con la solución de la pregunta 4. No está tan difícil, yo creo que no. Yo creo que no. Desde un principio habíamos conversado, te había dicho que también se puede trabajar, como ya hemos visto en los problemas, se han trabajado con los lados, ¿no? Con los lados homólogos. Pero desde un principio se dijo que también se puede trabajar con líneas notables homólogas, ¿sí o no? Vamos a ver en este problema número 4 cómo se trabaja con líneas notables homólogas. Es igual que trabajar con los lados, pero obviamente hay que tener en cuenta las líneas notables, ¿no? Que sean homólogas, por supuesto. Entonces, por acá, a ver, la respuesta, sí, como están diciéndome en el chat, es la E. Esa es la clave. ¿Ya? Entonces, mira, ve, tenemos por acá un cuadrado cuyo lado mide 4, un cuadrado cuyo lado mide 4, ¿cierto? Tenemos la altura del triángulo grande que mide 6, y pues por acá nace una sospecha, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? De que este triángulo pequeño sea semejante al triángulo grande. ¿No, chicos? Claro, nace esa sospecha, ¿verdad? Ahora, déjame comentarte por acá qué cosa es lo que ocurre. Déjame comentarte por acá. Mira, ve, nos vamos a detener un momento en el ejercicio y vamos a plantear esto, mira, ve. Y vamos a plantear esto, mira, ve. ¿De acuerdo? Observación. Cada vez que se tenga una recta paralela o un segmento paralelo a uno de los lados de un triángulo, por ejemplo, aquí tengo MN paralelo con el lado AC, automáticamente por las paralelas sabemos que este ángulo en A y este ángulo en M son iguales, ¿no? Por los ángulos alternos correspondientes, ¿verdad? Ángulos correspondientes. Igualito por acá. Este ángulo C y este ángulo N son de igual medida por los ángulos correspondientes. Entonces, cada vez que yo tengo una paralela, puedo afirmar que el triángulo pequeño formado arriba es semejante al triángulo total. ¿O no, muchachos? Claro que sí. Cuando usted tiene la paralela, alfa y teta por aquí, alfa y teta en el grande. Entonces, por lo tanto, el triángulo pequeño se le dice triángulo parcial, porque es una parte del triángulo grande. El triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Ojo, pero no es la única forma, ¿no? De trazar una paralela. La otra forma de trazar la paralela sería afuera del triángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo MN paralelo con el lado AC. MN paralelo con el lado AC. Mira, ve, ahora por alterno interno, por ángulo alterno interno, la Z de zorro, este ángulo alfa, se repite por allá. Y también nuevamente por alterno interno, este ángulo teta se repite por acá. Notándose que el triángulo pequeño formado en la parte de arriba es justamente semejante al triángulo en la parte de abajo, al triángulo inicial, ¿cierto? Entonces podremos afirmar que cada vez que se tenga la paralela, tenemos triángulos semejantes. Triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Ese es un caso frecuente que ya ha venido en admisión San Marcos. Cada vez que se tiene la paralela, hay triángulos semejantes. Volvamos al triángulo, o perdón, volvamos al problema que teníamos, ¿no? Que era el problema número 4. En el problema número 4 se sabía que esta figura era un cuadrado, ¿no? Esta figura era un cuadrado. Y gracias a que es un cuadrado, se conoce que este lado es paralelo con este otro lado. Jóvenes, este lado CA del triángulo grande es paralelo con el segmento MN. Pregunta, ¿se puede afirmar o no se puede afirmar que el triángulo MBN son semejantes? ¿Se puede afirmar ello, sí o no? Confírmame. Confírmame. Si esto es un cuadrado, CA y MN son paralelos. ¿Se puede afirmar o no?
Correcto, claro que sí. Entonces, lo primero que hago es esto, ¿no? Profe, todo esto vale 6. Acá tengo 4. Corresponde que esta parte sea 2. Muy bien. Ahora, profesor, como yo tengo que MN es paralelo con AC, rápidamente afirmo que este triángulo chiquito es semejante con el triángulo grande, ¿cierto o no? Ya no hace falta, pues, colocar los ángulos, porque lo hemos hablado hace un momento. Hemos hablado de que este ángulo se va a repetir por acá, que este ángulo, ¿no? Por ejemplo, se va a repetir por acá, gracias a las paralelas. Eso ya lo hemos hablado, ¿sí o no? Entonces ya no hace falta colocar los ángulos, ¿no? Muy bien, muy bien. Profesor, bacán. Pero ahora, ¿cómo trabajo? Mira, ve. Ahora observa cómo vas a trabajar. En el triángulo pequeño, en el triángulo sombreado, tenemos su altura que es 2 y la base que es 4. Su altura que es 2 y la base que es 4. En el triángulo grande tenemos nuevamente la altura que es 6 y la base que es 6, ¿no? Entonces podemos trabajar con esos elementos, ¿verdad? Con la base y con la altura. Entonces rápidamente digo, el triángulo ABC es semejante al triángulo MBN, lo escribo, y ahora planteo la semejanza, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, en el triángulo grande, la base es X. En el triángulo grande, la base es X, ¿no? Si yo coloco un ángulo aquí, podría decir, ¿no? Al frente de teta tengo una X. Y en el pequeño, al frente de teta tengo 4. X y 4. Nuevamente en el triángulo grande. En el triángulo grande, ahora trabajo con la altura, ¿sí o no? ¿La altura cuánto vale? La altura vale 6. Y vuelvo al triángulo pequeño. ¿La altura cuánto vale? Vale 2. Coloco entonces 6 entre 2. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora resuelvo en cruz. Resuelvo en cruz. El 4 pasa a multiplicar. 6 por 4, 24. Y entre 2, X me queda 12. Y sería la respuesta al ejercicio. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Correcto. Avancemos con otro ejemplo por acá. A ver, pregunta número 5. ¿Cuánto te sale la pregunta 5? A ver, plantéalo.
Bien, jóvenes, entonces avanzamos con la pregunta número 5. La solución de esta pregunta es una combinación del tema anterior con este tema, ¿no? Aunque tranquilamente se pudo haber resuelto con proporcionalidad. Si ustedes se acuerdan, el corolario de Tales, ¿no? En la segunda forma del corolario de Tales, lo van a resolver inmediatamente. A ver, mírame. El problema me dice que calculemos este valor. Y por acá yo tengo un paralelogramo, ¿cierto? Un romboide que viene a ser un paralelogramo. Entonces no hay dudas con respecto a que estos lados son paralelos, ¿verdad? Estos lados son paralelos. Así como también este lado con este otro lado son paralelos por el paralelogramo que tenemos. Ahora, si nosotros observamos, tendríamos la posibilidad de trabajar por corolario de Tales, ¿te acuerdas el corolario de Tales? En este gráfico. Tú puedes colocarle, por ejemplo, ¿no? Aquí una letra A y aquí una letra B. Sería, ¿no? El de arriba entre el de abajo, A entre B, o si no quieres colocarle letras, BP entre PD será igual a ¿qué cosa? Al de arriba entre el de abajo. X entre 3. ¿Te das cuenta? Entonces, tendríamos de esta forma, ¿no? BP entre PD será igual a X sobre 3. Pero nosotros podemos considerar de la siguiente forma. Mira, observa. BP es como X, ¿no? BP es como X y PD es como 3. Podríamos considerar que X, bueno, o BP, mejor dicho, BP sería como X por K y PD sería como 3 por K. Entonces, eso es lo que voy a ir colocando, ¿no? Repito, él es X por K y él es 3K. Muy bien. Gracias a la proporción obtuve estas medidas que en este caso no son medidas concretas, sino valores proporcionales, ¿no? X por K y 3 por K. Entonces, claro, sería una medida concreta si yo calcularía el valor de K. Si yo calculo el valor de K, entonces ya yo multiplico por 3 y tendría la longitud de PD. Si yo calculo el valor de K y el valor de X, tendría la longitud de BP. Pero yo no tengo el valor de K. Sin embargo, yo sí puedo trabajar. ¿Por qué? Porque ahora, como tú tienes un paralelogramo, si yo coloco aquí este ángulo alfa tiene que repetirse por acá, por las paralelas, la Z de zorro. Al igual que este ángulo teta, tiene que repetirse por allá, nuevamente por la Z de zorro, por las paralelas. Entonces, este triángulo que tenemos por aquí, con este otro, vendrían a ser semejantes, porque tienen alfa y tienen teta. Alfa por aquí y teta por allá. Por acá también. Alfa por aquí y teta por allá. Entonces podríamos aplicar la proporción de una vez. ¿Cómo sería la proporción? A ver, muchachos. Diríamos de la siguiente forma, ¿no? Escribimos primero el triángulo APB es semejante con el triángulo QPD. Son semejantes, ¿cierto? Ahí está escrito en el orden correcto. Planteamos la proporción. A ver, en el triángulo pequeño, a teta se le opone X por K, ¿de acuerdo? Y en el triángulo grande, a teta se le opone 3 veces K. Colocamos entonces la proporción. Al final te estás dando cuenta que el valor de K aquí se está cancelando, ¿no? Se puede cancelar. Vuelvo al primer triángulo, al triángulo pequeño. Al frente de alfa tengo 3. Y voy al triángulo grande, al frente de alfa tengo ¿cuánto? X más 8, ¿sí o no? Sería entonces 3 entre X más 8. Como he dicho, el valor de K se cancela y te está quedando de esta manera, ¿no? X entre 3 será igual a 3 entre X más 8. Yo creo que esto lo puedes hacer rápidamente. La solución de esto lo puedes hacer rápidamente. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, chicos? Confírmeme.
X tiene que ser, muy bien, tiene que ser 1, ¿no? Tiene que ser 1. Al ojo estaba, ¿cierto? X tiene que ser 1. Al ojo. Muy bien. Sería entonces la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Bueno, esto es aplicando semejanza, ¿no? Hemos aplicado tales primero y luego semejanza, ¿no? Pero también pudo resolverse el problema aplicando tales dos veces. ¿Ya? Aplicando tales dos veces. ¿Ya, chicos? Corolario de tales, el segundo caso. Si lo aplicabas dos veces, también salía, ¿no? Lo hemos aplicado una vez y luego aplicamos semejanza. Pero si tú aplicabas corolario de tales, también salía. Muy bien, pregunta número 6. A ver, chicos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. A ver, avanzamos.
Muy bien, jóvenes, hagamos la solución de la pregunta que aparece en pantalla. Es una pregunta muy interesante, la pregunta número 6. Ya tenemos listo también el examen diario. Después de la pregunta 6, arrancaremos con el examen diario, ¿ya? Vamos a hacer la solución. En la pregunta 6 me hablan de un triángulo ABC, ¿no? Un triángulo convencional, donde el incentro de este triángulo es el punto I. Recordemos que el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores del triángulo. Dice que se ubica el punto D en el lado AC, de tal manera que la medida del ángulo formado en el punto I es igual a 90, ¿no? El ángulo AID es 90. Calcule la longitud de IC sabiendo que el producto de las medidas de BC y CD es 64. Entonces, este dato que está por acá, este dato de la multiplicación de las medidas de BC con CD igual a 64, ese dato es el que me está llevando a pensar en una semejanza. Porque ustedes hace un momento estaban trabajando con las proporciones, ¿de acuerdo? Y operaban en cruz, ¿cierto? Cuando ustedes operan en cruz, tienen una multiplicación. Entonces, cuando aparece una multiplicación, recordemos que eso viene de una operación en cruz. Y la operación en cruz viene de una proporción. La proporción se deriva de una semejanza. Por lo tanto, si nosotros graficamos lo que nos pide el problema, sería de la siguiente forma. Triángulo AID. Trazo la primera bisectriz, trazo la segunda bisectriz, interior obviamente, el punto de intersección es el punto I, este viene a ser el incentro del triángulo, ubico el punto D, de tal manera que la medida del ángulo AID sea 90, ahí está. ¿Qué más? Nos piden calcular la longitud de CI, trazo CI entonces, coloco X, y tenemos como dato, pues, que el producto de BC por CD es igual a 64. Entonces, ¿qué te parece si a BC le pongo A y a CD le pongo B? Por lo tanto, el producto será A por B igual 64, ¿sí o no? A por B igual a 64. Muy bien, esos serían los datos. ¿Cómo comienzo a resolver el problema? Como el punto I es el incentro del triángulo, entonces obligatoriamente esta línea de color rojo tiene que ser una, ¿qué cosa? Si el punto I es el incentro del triángulo, la línea CI, ¿qué cosa viene a ser, chicos? Bisectriz. Una bisectriz, correcto. Entonces, vamos a considerar alfa alfa, dado que es una bisectriz porque el punto I es incentro. Perfecto. Profesor, me estoy dando cuenta de algo interesante. Acá este triángulo tiene alfa, mira, ve. Y este otro triángulo también tiene alfa, mira, ve. Claro. Y justo ahí tenemos los datos, ¿no? Acá está A, acá está B. Y acá en el medio está la X. ¿Verdad, profe? Tiene razón. Entonces vamos a ver qué ocurre por acá. Observa. Faltaría demostrar un ángulo más. Claro, faltaría demostrar un ángulo más porque ya tenemos alfa que se repite. Pero faltaría uno más porque deben ser dos ángulos que deben repetirse. Correcto, profe. Vamos a ver qué hacemos para demostrar el segundo ángulo que debe repetirse. Como el punto I es sin centro, tú recordarás esta propiedad. A ver, acuérdate de esta propiedad. Si tú tienes que el punto I es sin centro, por acá tienes bisectriz, bisectriz, ¿no? Por acá tienes bisectriz, bisectriz. ¿Cómo se calculaba este ángulo? Si le pongo arriba teta. ¿Cómo se calculaba la X? 90 más, ¿cuánto? Propiedad que hemos visto en el tercer Teta tema. media. Muy bien, más teta medios, ¿no? Entonces, eso puede pasar acá. ¿Dónde, profe? En el triángulo que tenemos, ¿sí o no? Solamente que en vez de tener teta nada más, tenemos dos teta, ¿verdad? Y el ángulo es todo este ángulo, ¿no? Es todo este ángulo, ¿sí o no, chicos? Claro. Entonces, sería de esta manera. Profesor, todo este ángulo, insisto, tiene que ser 90 más la mitad de todo este ángulo de arriba, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto tiene que ser todo este ángulo?
90 más la mitad de 2 teta. O sea, todo este ángulo tiene que ser, ¿cuánto? Todo este ángulo tiene que ser, ¿cuánto? Todo el ángulo. ¿Cuánto es la mitad de 2 teta? La mitad de 2 teta, ¿cuánto es? Teta nada más. Más 90, entonces sería así. Teta más 90. Todo el ángulo es teta más 90. Pero resulta que aquí ya tengo teta. Entonces, o mejor dicho, acá ya tengo 90. Entonces, ¿cuánto tiene que ser este angulito? ¿Cuánto tiene que ser este angulito? A ver. Teta. ¿Cuánto tiene? Teta, ¿no? Claro, porque todo el ángulo es 90 más teta, pero acá tengo 90. Entonces, este angulito tiene que ser teta. Colocamos entonces que él tiene que ser teta. Correcto. ¿Te das cuenta? Y finalmente, este triángulo con este otro triángulo resultan ser semejantes. ¿Por qué? Porque tengo alfa y tengo teta aquí. También tengo alfa y también tengo teta aquí. Son semejantes, ni vuelta que darle. Profesor, planteamos entonces que son semejantes. Escribimos que son semejantes. Y planteamos la proporción, ¿no? Por ejemplo, puedo decir de la siguiente forma. Mira, ve, observa. En el primer triángulo, en el de verde, al frente de teta tengo una X, ¿no? Al frente de teta tengo una X. Y en el triángulo de amarillo, al frente de teta tengo una B. X entre B. Vuelvo al triángulo de verde. Al frente de, al frente de este ángulo tengo una A, ¿de acuerdo? Y al frente del tercer ángulo, en el otro, tengo la X. Coloco A entre X. ¿Qué me quedaría? Que X al cuadrado es igual a A por B. X al cuadrado operando en cruz, X al cuadrado es igual a A por B. Pero A por B es igual a ¿cuánto? A 64. Entonces reemplazo. ¿Cuánto vale X? X tiene que ser la raíz cuadrada de 64. Que resulta 8. Respuesta al ejercicio. ¿Se entiende, jovencitos? ¿Se entiende, chicos? Muy bien, jovencitos. Excelente, excelente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profe, ahora viene lo siguiente. A ver, viene lo siguiente. Mira, observa, observa, observa. Vamos a hablar de esto, mira. Vamos a hablar de esto. ¿Ya? Vamos a hablar de esto. Mira, ve. Vamos a hablar de esta propiedad. Vamos a hablar de esta propiedad. Mira, ve. Vamos a hablar de esta propiedad. ¿Ya? Hablemos de esta propiedad y avanzamos con el examen. Mira, ve. Este gráfico es un gráfico muy frecuente en los problemas de semejanza, donde se está repitiendo este ángulo alfa y se está repitiendo este ángulo alfa, ¿no? Si nosotros completamos algún ángulo, vamos a encontrar semejanza al toque, mira, ve. Por ejemplo, si yo te completo aquí este tetita, te coloco aquí tetita, tú te das cuenta que el triángulo ABC, ¿cómo sería el triángulo ABC? Semejante, claro, el triángulo ABC sería semejante, ¿con quién, ah? ¿Con quién, ah? Mira, ve, el triángulo ABC, el grande, tiene teta y tiene alfa. Con el triángulo, vamos a ponerle acá, con el triángulo ADB. Con el triángulo ADB. ADB. ¿Son semejantes, sí o no? Fruto de esa semejanza, tú puedes aplicar de la siguiente forma la proporción. Aplica de la siguiente manera la proporción. A ver, en el triángulo grande, al frente de alfa tengo una X, ¿correcto? ¿Quién es el homólogo en el triángulo ABD? Al frente de alfa tengo B, ¿correcto? Muy bien. Nuevamente, vuelvo al triángulo grande. En el triángulo grande, al frente del tercer ángulo, tengo a A. En el triángulo grande, al frente del tercer ángulo, tengo a A. Coloco A. Y en el triángulo pequeño, frente al tercer ángulo, ¿qué cosa tengo? Tengo la X. Colocamos entonces la X. ¿Y qué se cumple acá? Que X al cuadrado tendrá que ser igual a A por B. Tendrá que ser igual a A por B. Entonces, justamente en este gráfico frecuente, ¿qué observamos? Observamos, jóvenes, que hay un triángulo, ¿no? Voy a borrar esta tetita. Que hay un triángulo, ¿no? Donde tenemos aquí un angulito alfa y se traza una cebiana.
y se forma el mismo ángulo. Cuando usted observa eso, puede aplicar semejanza, ¿de acuerdo? Se le llama propiedad de la cebiana antiparalela, así se le llama, ¿de acuerdo? Y lo vamos a aplicar de la siguiente forma. El ángulo que forma el triángulo alfa, al frente, elevamos el lado al cuadrado. Elevamos el lado al cuadrado. Eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Ahora igualito. Al producto del segmento que mira el ángulo formado por la cebiana. El ángulo formado por la cebiana es el otro alfa. B. ¿Por quién? Por la base del triángulo. La base del triángulo es todo el lado donde encontramos el segmento que se opone al segundo alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aplicando la semejanza, conocemos el valor de X. ¿De acuerdo? Este es un gráfico muy frecuente. No olvidar, por favor, este tipo de ejercicios. No olvidar. Por ejemplo, aquí podríamos plantear una pregunta número 7. ¿Cuánto sale la pregunta número 7, muchachos? ¿Cuánto sale al toque? Profe, el ángulo que mira el triángulo, o mejor dicho, ¿no? El ángulo que mira, ¿no? El triángulo forma este ángulo teta. Y este angulito teta mira la X. Elevo la X al cuadrado. Esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? Igual a. Ahora, el segmento que mira el ángulo formado por la cebiana. A, 6. Por la longitud de la base. ¿Quién es la base? Todo el lado. ¿Cuánto es todo este lado? 6 más 8. 6 más 18. ¿Cuánto es eso? 6 más 18, ¿cuánto es? 20. 24. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto me sale la pregunta? ¿Cuánto me sale la pregunta, chicos? A ver. Respuesta. 12. 12, ¿no? Sería la solución al problema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, en el caso de no aprenderse todavía la propiedad, simplemente recuerden que cuando hay una cebiana que forma el mismo ángulo, que dos lados del triángulo pueden aplicar semejanza. No se olviden. Vamos entonces a la solución, perdonen muchachos. Vamos a la solución del examen diario. Muy bien. Tenemos entonces la pregunta, bueno, 3 preguntas del examen diario. A ver. ¿Cuánto sale la pregunta? Bueno, vamos a ver. Te voy a dar un tiempo. A ver. Te voy a dar un tiempo. Estas preguntas están fáciles. A ver, mírame. En la primera pregunta encontramos también semejanza. En la segunda pregunta tenemos la paralela. Y ya sabemos que hay semejanza, ¿sí o no? Y en la tercera pregunta encontramos una preguntita que acabamos de hacer. Entonces, tienes todavía 10 minutos para que puedas avanzar el desarrollo de las preguntas de la práctica. Hasta aquí, jóvenes, estamos dejando entonces la parte teórica. Pero todavía faltan 5 minutos aproximadamente para que termine la clase. Te voy a dejar en silencio para que puedas desarrollar tu examen. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Estamos dando la práctica entonces. Voy a darte unos 10 minutos. ¿Ya? Vamos, chicos, avancemos la práctica.
Muy bien, yo voy a estar en silencio por acá. Termina la práctica o termina la clase y cerramos el salón, ¿de acuerdo? Y ahí culminamos la grabación, chicos. Muy bien, los dejo entonces con su práctica. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos encontramos en el Full Práctica cuando corresponda. Nos vemos. Gracias por su atención. Por favor, pásenle la pregunta que Jonathan está pidiendo. ¿Ah? Vamos, chicos, quiero ver que todos den su práctica en el Forms. Quiero ver que todo el mundo dé su práctica en el Forms. Al toque. Son preguntas fáciles, por si acaso, para que te luzcas, para que te luzcas.